Bienvenidos a nuestro proyecto de bioestadística. Este grupo está conformado por Paulina Olvera y quienes habla, Ana Pincay. Vamos a tratar acerca del nivel del conocimiento del semáforo nutricional relacionado con el área y nivel de instrucción de las personas. Para este proyecto hemos tomado los datos de la encuesta de salud y nutrición realizada en 2018. La malnutrición tiene dos caras. Por un lado está la desnutrición, que es un déficit en el contenido de nutrientes que ingerimos, y por otro lado está la malnutrición por exceso, en el cual se ve incluida la obesidad. Según el Instituto Nacional de Encuestas y Censos en 2018, reveló que el 27% de niños menores de 2 años padecen desnutrición crónica en Ecuador. Otro estudio elaborado por Díaz en 2017 refleja que el 62,8% de adultos padece obesidad. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han implementado la idea del etiquetado nutricional en los alimentos procesados para de esta manera contribuir con información nutricional a los consumidores y orientarlos en las decisiones de compra futuras. El objetivo de nuestro proyecto es relacionar el nivel de conocimiento de las personas con una edad entre 10 y 99 años referente al semáforo nutricional para la determinación de dependencia según el área en la que viven y el nivel de instrucción. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron 5 variables categóricas de la base de datos en SANUT, en la cual la variable número 2 realiza la pregunta de si la población conoce o ha visto el semáforo nutricional. La variable número 3, si es que además de conocerlo, esto lo entiende. La variable número 12, cuando compre los alimentos, con qué frecuencia lo elige en base a la información del semáforo nutricional. La variable 14, si considera que la información del semáforo nutricional es confiable. Y por lo tanto, la variable número 20, si el semáforo nutricional influye o no en la decisión de compra de los alimentos. Además, dos variables, asimismo de esta base, van a servir para realizar una segmentación y una relación. Entre la segmentación va a estar la variable de área, la cual se va a distribuir los datos en urbano y rural. Y por otro lado, la variable nivel de instrucción, la cual tiene diferentes opciones como educación básica, bachillerato, educación superior o ninguno, o centro de alfabetización. Asimismo, la metodología implementada para el desarrollo de esto se realizó una estadística descriptiva, en la cual se toma en cuenta la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Además, estos datos van a estar representados mediante gráficos de diagramas de barra y diagramas de pastel. Como segundo punto, se realiza una relación entre variables, tomando en cuenta la prueba de dependencia de chi cuadrado. Entre los resultados obtenidos que tuvimos de esta encuesta, para la variable número 2, si conoce o no o ha visto el semáforo nutricional, tenemos que entre ambas zonas, tanto la área rural como la urbana, la mayoría de los encuestados sí conocen y han visto el semáforo nutricional en los empaques de los alimentos, siendo en total el 82% de la población urbana y el 64% en la zona rural. En cuanto a la variable 3, entiende el semáforo nutricional, podemos ver que tanto en el área urbana como en el área rural hay un entendimiento en el semáforo nutricional. Sin embargo, sí es evidente que en el área urbana, el porcentaje de personas que no entienden el semáforo nutricional es menor comparado al área rural. Por otro lado, la barra negra nos indica que algunas personas no han respondido en la encuesta. La variable 12 nos indica la frecuencia con la que el consumidor elige un producto según la información que recibe del semáforo nutricional. Una vez más, vemos que tanto en el área rural como en el área urbana, la frecuencia es a veces. Es decir, que en estas dos áreas algunas veces influye o a veces no influye la información otorgada. Ahora, podemos darnos cuenta que hay un cambio en las barras de nunca, siendo el área rural más alta que en el área urbana, lo que nos refleja que en el área rural las personas que no ven la información del semáforo nutricional para elegir comprar un producto o no es mayor. Por otro lado, la variable número 2, si considera que la información del semáforo nutricional y en bebidas y alimentos es confiable, tenemos que tanto la zona rural como la zona urbana están de acuerdo de que esto representa
algo de confianza al momento de elegir los alimentos, siendo esto representado a través de porcentajes, el 28% en la zona rural y el 37% en la zona urbana. Asimismo, para la zona urbana, en menor cantidad, tenemos que para ello es nada confiable esto en comparación a la zona rural que tienen mayor cantidad de personas que lo consideran para nada confiable. En la variable número 20, que pregunta sobre la decisión de compra, si el semáforo nutricional influye en esta o no, podemos darnos cuenta que la zona urbana cuenta con 13.592 personas que consideran que el semáforo nutricional no influye en el momento de la compra, como asimismo en la área rural que el 10.668 personas decidieron o dijeron que este no influye tanto en el momento de la compra, por lo que se puede concluir que esto no es una herramienta factible para ambas zonas del Ecuador. Luego tenemos la variable NIVINS, que nos indica el nivel de instrucción de las personas. Vemos que tanto en el área rural como en el área urbana, la educación básica es a la que han tenido acceso la mayoría de la población, seguida por la educación media y bachillerato. Ahora, en el área rural podemos ver que la porción de pastel, tanto en la educación superior como las personas que no han recibido ningún tipo de educación o solamente han asistido a centros de alfabetización, es muy similar. En contraste, en el área urbana podemos ver que la educación superior ocupa una parte considerable del pastel en relación a la porción de ninguno centro de alfabetización, que realmente es muy pequeño. Para la siguiente parte de nuestro proyecto hicimos un análisis de relación entre variables. Escogimos la prueba chi cuadrado porque esta nos va a indicar si hay una dependencia o no entre las variables. Para la primera prueba, hemos escogido las variables de entendimiento del semáforo nutricional y la variable área. Ahora, para esta prueba planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula nos va a decir que el entendimiento del semáforo nutricional es independiente del área en el que viva la persona. Por otro lado, la hipótesis alterna nos va a decir que estas dos variables tienen una dependencia. Trabajamos con un nivel de confianza del 95% y establecemos un alfa, por lo tanto, de 0.05. Vemos el valor de P que refleja la prueba y nos damos cuenta que al ser menor que el alfa rechazamos la hipótesis nula y podemos decir entonces que sí hay una relación de dependencia entre estas dos variables. Por lo tanto, el área sí influye en el entendimiento del semáforo nutricional que tenga la persona. Para la segunda prueba de dependencia, escogimos la variable entendimiento del semáforo nutricional una vez más, pero ahora la comparamos con el nivel de instrucción. Se vuelven a presentar hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula define independencia y la alterna dependencia. Vemos el valor que es menor del alfa, el 0.05. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y decimos que también hay una dependencia entre el nivel de instrucción que tenga la persona y su entendimiento en el semáforo nutricional. Como conclusiones tenemos que existe una mayor prevalencia del conocimiento y no solo esto, sino que además las personas de la zona urbana entienden más el semáforo nutricional que presentan los alimentos procesados que la zona rural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay mayor cantidad de personas en la zona urbana que rural. Además, hay que tener en cuenta que a pesar de que sí es conocido y comprendido, no es un factor determinante a la hora de comprar dichos alimentos. Por otro lado, tenemos que la mayor parte de los encuestados, tanto de la zona rural como urbana, que comprenden el semáforo, se encuentran o han alcanzado un nivel de educación básica. Esta parte del estudio es una pieza clave porque nos podría indicar dónde podríamos empezar a incluir la educación nutricional para que la mayoría de personas tengan un mayor conocimiento y a su vez accesibilidad a la información y el etiquetado nutricional les pueda servir para conocer qué tan beneficioso es un producto para ellos. Asimismo, los resultados de la encuesta referente al conocimiento, comprensión y uso del etiquetado nutricional en la zona rural del Ecuador se ven escatimados en comparación con los de la zona urbana. Puede ser esto uno de los factores de mayor prevalencia de malnutrición en la zona.